Y hoy les voy a hablar al salir de la cueva. Hay una imagen preciosa ahí. Al salir de la cueva. Y algo querrá hacer Dios con nuestras vidas, ¿no? Cuando 3 veces nos dice el mismo mensaje con diferentes palabras. ¿Usted lo cree o no lo cree? Les hablé de David, les he hablado de Gedeón, y hoy les voy a hablar de Elías. ¿Conocen al profeta Elías? Ahí está la palabra de Dios, si ha leído alguna vez la Biblia. Bueno leerla. Elías era un hombre de fe. Era un hombre de convicciones, era un hombre de propósito, era un hombre de desafío, era un hombre que tenía una palabra poderosa, un hombre de valor, un hombre que tenía sus ideas claras y que tenía identidad, ¿verdad? Valor, identidad, propósitos, proyección de futuro. Este era Elías. Vamos, como cualquiera de nosotros, mira el que está a su lado, así como Elías. Porque a veces vemos a los hombres o a las mujeres que aparecen en este libro como, no sé, como gente rara. Mira el que está a su lado, míralo. Era así de feo como él, o así de guapo, no sé, todo depende de gusto. No sé si estaba mejor afeitado, pero afeitado. Decirles, varones, que yo sé que Dios va a hacer algo maravilloso con los varones el año entrante. Ya me ha estado tratando en mi mente muchas cosas, y Él lo va a hacer. Pero en un momento de su vida, como usted, como yo y como las personas de las que se rodea a Cristo, se sintió Elías amenazado. En un momento no, en varias ocasiones, pero esto es un momento especial, diferente. Y Elías opta por lo que muchas veces optamos muchos de nosotros, por alejarnos, por la soledad, por apartarnos. Y parece que en el caso de Elías, todo el esfuerzo de Elías, todo lo que él había hecho, todo el mensaje que había pagado, toda esa fe, toda esa pasión y todo lo que había proyectado de parte de Dios, en el pueblo de Dios no había producido nada en el pueblo de Dios. Aparentemente para él nada había sucedido. El pueblo seguía como hipnotizado, como atado, como envueltos en sus propios problemas, en sus propias historias, en sus propias realidades. Eso es lo que está viviendo este hombre de Dios, este profeta. Y parece que eran víctimas de vivir una vida ajena a la voluntad de Dios. Y si bien el pueblo era religioso, porque seguía con sus fiestas religiosas y sus cosas, el amor a Dios y a la palabra de Dios no había calado en lo profundo del corazón del pueblo. Y Elías por eso dice que a pesar de todo lo vivido, de todo hecho, él en un momento parece que se frustrara y sucedió lo que sucede. Pasaban momentos difíciles. Elías era como usted y como yo. ¿Era especial o no era especial? Claro, tan especial como usted y como yo, como lo fue Gedeón y como lo fue David. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Eso es lo que usted tiene que entender. Entonces la diferencia no está en Dios. ¿En quién está? ¿Dónde está? En nosotros. No, a veces los vemos. Salomón era un hombre que tenía que ir al baño, por no decir otra palabra, y comer, y dormir, y pasear, y que pasaba una jovencita y se le iban los ojos. No sé, era un hombre, dígale que está a su lado, era un hombre. No sé si era diésel o gasolina, pero era un hombre. A veces sucede. Y Elías era un hombre, y mire lo que él experimentó en ese momento. Voy a ir al capítulo 19 del primer libro de los reyes de Israel, los versos 3 y 4. Dice, hablando de Elías, que él tuvo miedo. ¿Usted ha tenido alguna vez miedo? Elías también, ¿qué se cree? Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Y él anduvo por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo un enebro. Eso es un árbol. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Fíjese al punto que llegó Elías, que él quería morirse. Me quiero morir, Señor, me quiero morir. ¿Se imagina? Yo no sé si usted alguna vez en su vida ha querido morirse, pero Elías sí, y era un hombre de Dios. Santiago, el apóstol Santiago escribe en su epístola, Elías estaba sujeto a pasiones como usted y como yo. Estaba sujeto a limitaciones como usted y como yo. Estaba sujeto a la vida como usted y como yo. Elías. Pero dice que él oraba y el cielo se cerraba o se abría. Versos 5 y 6. Este hombre quería morirse. Fíjese a qué punto.
Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Pedazo gandul. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, se levantó ahí, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió, ¿y qué hizo? Vaya tío Así cualquiera. Te traen el alimentito a casa, te lo ponen ahí, te lo comes, te lo bebes y te acuestas. Mira, en esos versos vemos que Dios está pendiente de ti y no te va a dejar morir. Tengo ganas de... No te va a dejar morir. Él te sigue alimentando. ¿O no te sigue alimentando? A veces no somos conscientes de lo que Dios está haciendo todos los días por nosotros. No somos muy conscientes. Elías se dejó dormir, se levantó, vio aquel pan. Y él no se preguntó, ¿qué hace este pan aquí? ¿Qué hace estas piedras calentitas ahí en la cabeza? Él se lo comió y otra vez con la historia. ¿Se da cuenta? No pensó, como nosotros no pensamos lo que estamos viviendo todos los días, lo que hemos experimentado esta semana. Comemos muchas veces, bebemos y dormimos. Y a veces, no sé cuántos años puede pasar una persona así. Y ahora estoy hablando no solamente de lo físico, sino espiritualmente hablando. Comemos, bebemos y dormimos. Quizá usted está pasando ahora en estos momentos en su vida así. Quizá lo lleva pasando los últimos 2 años. Quizá lleva 3 meses comiendo, bebiendo y durmiendo. Espiritualmente hablando. O físicamente, no lo sé. Pero esto está sucediendo con Elías. Sin ser consciente que aún ahí Dios nos está guardando. Como decía la pastora, el jueves pasamos tranquilamente por una rotonda, alguien se saltó el ceda al paso y venía despistado el pobre, y yo vi el coche delante, yo tranquilamente hice así con el volante, y veo ¡bomba! Y veo la defensa volar así, mi matrícula estaba por delante volando, oye, ¿dónde está mi matrícula ahí? Con toda la defensa entera. Digo, esa era mi matrícula que acaba de pasar volando. Paramos allá a la derecha, pero yo más tranquilo a ver las Pascuas. Dios tiene cuidado de nosotros. Tú no eres consciente, pero Él nos cuida. Tú puedes estar comiendo, bebiendo y durmiendo. Puede ser que no estás haciendo lo que tienes que hacer en parte de Dios, pero Él te sigue cuidando, porque es un Dios bueno. Es un Dios bueno. Versos 7 y 8. Dice que y el ángel del Señor volvió por segunda vez, y le tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, una vez más, y puesto que muchas veces no reaccionamos, Dios nos vuelve a tocar. Y esta vez a veces nos habla más claro. A veces tú sientes el toque de Dios de otra manera. Él no nos está alimentando para vivir como cualquier mortal que no tiene a Cristo. Si Él se ha revelado a nuestras vidas con el poderoso mensaje del Evangelio, con la poderosa persona del Espíritu Santo, por algo será. No es para seguir comiendo, bebiendo, durmiendo. Como cualquier persona, ya le digo, que pasa por la calle y que no sabe nada de un Dios vivo, de un Espíritu Santo, de una gracia. No somos como esas personas. Ellos están anhelando conocer en su espíritu al Dios vivo. Y usted ya conoce de ese Dios vivo. Hay una gran diferencia. No podemos, a veces creemos que es lo que sucede cuando la gente se hace religiosa, que ahora es un poquito mejor, que ahora dejó algún vicio, que ahora viene a una iglesia una vez a la semana y antes no venía, o una vez cada 3 semanas, depende de las historias que tengan en su mente. Pero no se trata de eso. Elías no era consciente de que Dios no lo estaba alimentando para vivir como uno más de 7.000 millones de personas que hay hoy en el mundo, aproximadamente. Usted no es uno más. Si usted ha conocido este maravilloso mensaje del Evangelio, usted es un hijo de Dios y ha sido creado para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, Él nos da alimento. Cuando habla de dar alimento es que nos da algo dentro, ¿verdad? Porque el alimento lo comemos y forma parte de nosotros. Nos da vitalidad y nos da fuerza para salir adelante. Elías dice que en primer lugar come, bebe, en segundo lugar se levanta y en tercer lugar camina. Y no caminó 4 kilómetros. ¿Cuánto caminó? 40 días y 40 noches. ¿Quién puede hacer eso?
Dígale el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que Dios deposita en su interior. Eso hizo Elías con la fortaleza de aquel alimento. Y no era 40 días y 40 noches porque se le ocurrió a Dios. Era un tiempo de reflexión. Era un tiempo, esos 40 días y 40 noches, caminando, atravesando el desierto del Sinaí, o la península del Sinaí, para que él recapacitara en su actitud de vida, en su condición de vida, en la visión del mundo. Yo me imagino a Elías caminando 40 días y 40 noches, sabiendo que algo estaba sucediendo, porque no fue alimentado más, ¿no? Que algo era de Dios. Pero inconsciente muchas veces, como somos nosotros, de la realidad espiritual en que estamos sumergidos sin ser conscientes de ella. Y no fue a cualquier lugar, lo llevó a ese monte de Dios. El monte dice Horeb, que es el mismo monte con otro nombre, el Sinaí, el monte de Dios. El monte donde en una ocasión Moisés vio aquella zarza ardiendo, es decir, que representa la presencia del Espíritu Santo en cierta manera. A ese monte lo llevó Dios. Y el monte donde también Dios, tiempo más tarde, le da a Moisés la ley, los 10 mandamientos. O sea que también tiene que ver con el monte, que tiene que ver con la palabra de Dios, Espíritu Santo y palabra de Dios. Ahí lo encamina Dios, como a nosotros. Nos están caminando a eso. Entonces lo lleva a ese lugar después de ese 40 días, que él tuviera tiempo de reflexionar, de pensar, porque era un lugar de encuentro con la presencia de Dios. Pero sucede algo que a veces nos sucede a nosotros, que Elías llega al monte de Dios y se encierra en una cueva. Y Dios no lo llevó allí para que siguiera las mismas, con sus historias, con sus paranoias, con sus pensamientos. Después de 40 días, es como a nosotros. Él no nos trajo aquí, cuando habla aquí no nos trajo al Evangelio para seguir siendo los mismos, o un poquito con mejor moral, o un poquito más religioso. No nos trajo para eso. Sin embargo, miren lo que pasó con Elías, porque a lo mejor puede estar sucediendo con nosotros. Verso 9. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo se lo habrá preguntado, hermano? No sé. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Cristina? ¿Qué haces aquí, Marcos? ¿Qué haces aquí? Elías era como esas personas que ante las frustraciones, sus fracasos, sus heridas, tienden a aislarse, tienden a parapetarse, se ocultan tras un caparazón, como si fueran tortugas, se esconden tras ese caparazón. Sus corazones, sus pensamientos, su interior se vuelve como una coraza. A veces sucede, levantan murallas dentro de sus propias vidas infranqueables para defenderse. Se están defendiendo del daño que le han hecho, se están defendiendo de la realidad, pero al mismo tiempo, al defenderse, están haciendo una tumba en su interior. Hacemos tumbas, como sucedió, o como que parece que estaba haciendo Elías. Porque las cuevas, hoy no me refiero a lugares, son actitudes, son condiciones, son estatus dentro de nosotros mismos que adoptamos cuando no queremos o no sabemos cómo afrontar o enfrentar presiones, pruebas, problemas, circunstancias o el mismo pecado que practicamos. No sabemos cómo afrontarlo y nos encuevamos. Y si no los afrontamos en Cristo, nos volvemos espiritualmente como ermitaños. ¿Usted sabe lo que es un ermitaño? Yo cuando me dicen ermitaño tengo la idea del viejo con la barba blanca que sale allí todo arrugado, que hace 40 años que no ve a nadie, no sé, que tiene sus manías, sus historias, que hace todo un mundo interior bajo sus propias reglas, ideas, y se aleja de la realidad de ese evangelio. Eso es un ermitaño espiritual, y se cree cosas que no son, porque hay creyentes para todo, pero no son ermitaños, se han encerrado por muchas causas, por muchos orígenes, dentro de sí mismos. Y ven un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Tiene algo que ver con el evangelio de Cristo, pero no es el evangelio de Cristo. Jesús diría esto: el que practica la verdad
viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Entonces las cuevas no son de Dios. El que practica la verdad viene a la luz, es claro, es sincero, es sensible. Elías era un hombre de Dios. Estaba pasando situaciones como las que pasamos nosotros. Yo no sé si tenía problemas con la mujer, con los hijos, con el presidente, con el alcalde. No sé con quién tenía problemas. Bueno, con el presidente sí las tenía, que era Jezabel en esta época. Y lo estaba buscando para cortarle la cabeza. Pero Elías, cuando llega a aquel lugar, cuando llega al monte de Dios, cuando llega al lugar de encuentro con Dios, lo que quiere hacer allí es su hogar. Dice: yo me hago aquí la cuevita, que aquí no me encuentre nadie. Aquí nadie me daña, aquí nadie me pelea. Aquí estoy yo con mi cuevita y mis cosas. Pensando en posiblemente sus cosas, en su propio fracaso, en las críticas de los demás, en las heridas emocionales. Aislado, 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 como a veces hay muchos matrimonios, aislados. Duermen en la misma cama, pero están completamente aislados. Hay familias que se sientan en la misma mesa, que pueden bendecir los alimentos y no se conocen. O hay creyentes que pueden estar yendo 30 años a una iglesia y no tener comunión con los demás. Aislados por su historia. ¿Sabes? Dios conoce dónde nos escondemos. Dios conoce ante qué nos parapetamos en nuestro corazón. Él conoce los muros que levantamos, a qué cuevas hemos elegido para dormir o para vivir. Y hay creyentes y hay personas que pasan meses en cuevas, años viviendo en condiciones en su vida que son como cuevas. Que quizás sales el domingo para el culto, pero vuelves a la cueva. Y está, porque la cueva la traes en tu interior. Y no somos conscientes. Y no es que no desee ser un hombre o una mujer de Dios, sino que quizás está ahí. Y Dios dice que le habla y le hace: ¿qué haces aquí, Elías? En esa condición en que podemos estar, ahora dice que Él no manda un ángel como sucedió anterior, sino que Dios se mete en la cueva donde está Elías, pasa las murallas de tu corazón, entra a tu corazón, está detrás de las murallas donde tú te crees que estás seguro y te dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esta condición? ¿Por qué tienes todo esto montado dentro de tu vida? ¿Qué cueva es esta? No sé si era tan grande como esa. Hay cuevas que las ponemos y las decoramos y son lujosas, pero solamente es dentro de nosotros. Solamente dentro de nuestra propia comunidad e ideas. Pero son cuevas a las que Dios no nos mandó a vivir. Y Él nos habla porque Él se mete y dice: ¿qué haces aquí? Él no le habla desde fuera de la cueva: Lea, a ver qué te... No. ¿Qué haces aquí? Estaba con Él. La voz de Dios. Porque Él nos conoce y es el único que puede entrar a cualquier barrera de nuestro corazón y hablarte desde dentro y decirte: ¿qué haces aquí? Tras esa misma coraza que muchas veces levantamos. Dice el verso 10, porque cuando Dios nos pregunta todos respondemos, ¿no? Y Él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Son unos golfos todos. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo. Yo, el más guapo de todos los guapos, el único, el verdadero, el que siempre he intentado quererte, yo. Y buscan mi vida para quitármela. ¿Se da cuenta lo que pensaba Elías? Después de 40 días de reflexión, después de ser alimentado por Dios y después de llegar a la presencia de Dios, al monte de Dios y a la palabra de Dios, él sigue en su historia. Porque nos creemos muchas veces nuestras propias realidades. Uno siempre quiere justificarse y creer que tiene razón para estar donde está, para vivir como está viviendo o para hacer lo que está haciendo. A veces los creyentes somos así. Yo tengo razón para estar en esta condición. Y nos parapetamos en eso y nos la creemos. Y eso no es cierto, es falso, porque Jesús nos hizo libres, nos hizo libres para elegir creer. Creer es una elección, la fe es una elección. Él te hace libre y te presenta un evangelio poderoso para que tú elijas qué quieres ver, qué quieres vivir, qué quieres vivir en tu interior y exteriorizar fuera. Él te dice: elige. Y muchos eligen la cueva. Les da seguridad la cueva. Eso está ocurriendo con este hombre de Dios. Mire, Él nos dio
la capacidad de poder elegir el Espíritu Santo, de buscar el Espíritu Santo. Lo que hablábamos en la alabanza. Elías decía, yo lo he hecho lo mejor que sé. Yo me imagino de mis propias palabras, ¿no? Pero nadie me apoya. Aquellos con los que le hablo el evangelio pasan un kilo. Mi mujer, mira, mis hijos. Ya pues, yo intenté salir adelante, pero me cerraron las puertas porque yo luché. Y tú sabes que y como veo que nada cambia, aquí estoy más tranquilo en mi condición. Aquí estoy con mi historia. Solo yo he quedado. El ego, el yo, el mí, lo de siempre. Cuando somos víctimas de mi propio universo personal. Porque todos tenemos un universo personal lleno de galaxias dentro de nosotros. Y a veces nos creemos la víctima, que nos cayó el meteorito en mi corazón. Y que acabó con tu planeta, con tu mundo. Porque a veces no entendemos el poder de Dios. La víctima de nosotros mismos. Yo imagino que él diría, yo no quería llegar aquí, pero los problemas, la condición de otro, no fue el propósito para el que me salvaste. Pero esto es lo que hay. Así soy. Esta es mi condición. Aquí estoy. ¿Tú crees que para vivir así como está viviendo Elías, es que Jesús pagó un precio por tu vida? ¿Qué tanto le costó a Dios rescatarnos para que malvivamos dentro de nuestros propios problemas, de nuestras propias limitaciones y nuestras propias paranoias? Porque al final es que necesitamos todos un psicólogo, un psiquiatra. Pero el psiquiatra ya lo mandó Dios del cielo y el Espíritu Santo. Se sienta con nosotros en nuestro corazón y se pone a trabajar con nosotros porque quiere hacer algo. Y Dios sabe que si Él revienta nuestras cuevas, si Dios revienta nuestras cuevas para que salgamos, enseguida nos vamos a hacer otra más inexpugnable, porque somos así. Si nosotros tenemos un problema, una circunstancia, y nos encuevamos, nos hacemos una cueva, resulta que Él te quita el problema. Tú dices, quítame el problema para salir de aquí, ¿vale? Y Él te quita el problema. En realidad no te ha quitado el problema. El problema eres tú. Y entonces mañana habrá otro problema y vas a hacer otra cueva. Y buscarás siempre cuevas donde estar porque tienes un problema en tu interior. Necesitas una revelación de Dios, del Espíritu Santo, necesitas buscarlo. El problema no es el problema. El problema no es Dios. Dile que está a tu lado, qué cara de problema que tienes. Díselo. Pero eso no te da derecho a vivir en una cueva. Eso no te da derecho a vivir mal. Eso te tiene que motivar a hacerte un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Precisamente es eso. Y ahí estaba. Tiene que ver con nosotros. Y sobre todo tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Porque he visto personas que al final solucionan el problema. Y parece que respiran, ay, solución. Pero mañana vendrá otro. O dentro de 2 años vendrá otro. O dentro de 3. Y si tu actitud no ha cambiado, vas a seguir encuevándote, viviendo la vida de una manera que Dios no nos enseñó, nos rescató para ella. Los versos 11 y 12. Entonces él dijo, Dios, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Mire, Dios puede entrar a nuestro corazón y nos habla desde nuestra cueva. Es cierto, Dios lo hace. Pero Él siempre va a mandarnos algo a nosotros. Y es ahí donde muchas veces fallamos, siempre. Y Él le dice, Elías, está bien, conozco tu condición, conozco las historias que me has contado, conozco lo que hay en tu mente, lo que hay. Está bien, todo eso. Él no le dice, está bien, pero lo escucha, Dios no escucha. Y Él le dice, ahora sal fuera de la cueva, sal fuera, sal de esa cueva. Porque queremos ver los milagros de Dios dentro de la cueva y Dios no trabaja dentro de la cueva. Y a veces nos sucede eso. Sal de la cueva, nos manda a salir, nos manda a decir, determina salir de esa condición. Tú estás esperando que Dios te agarre por los pelos y te saque de la cueva. No lo va a hacer. Tú estás esperando que Dios decida por ti. No va a decidir. Tú estás esperando que Él diga, ay Señor, porque dentro de la cueva Dios no va a hacer nada. Solo nos habla en esa condición, nos habla.
Dice, ahí está la salida, apunta para afuera, ahí está. Vente fuera, vente fuera, vente fuera. Si te atreves, vente fuera. Mire, hay creyentes esperando manifestaciones de Dios dentro de las cuevas de sus vidas, de sus corazones. No se van a dar, porque Dios siempre va a demandar algo de nosotros. Y si no cumplimos ese algo, no veremos la mano de Dios. Y dice que Él sale. Ya le digo, Dios no va a hacer milagros en nuestra cueva. Ahí no los verás en la vida. Y Dios no se pone a argumentar con Elías. Bueno, Elías, te voy a convencer. Mira, yo voy a hacer esto. Eso no lo hace Dios. Porque Él es Dios, ¿no? Él te viene a buscar. Él te presenta el camino. Él incluso se digna, por amor a nosotros, en preguntarte, ¿pero qué haces aquí? ¿Pero qué haces en esta condición? ¿Pero qué sucede? Y en otras palabras a veces te dice, eso no es lo que yo preparé para ti. Yo no te hice una cueva para que tú vinieras aquí. A lo mejor era la cueva de un oso. Eso es para los animales. O de un lobo. O de las artimañas que viven en la noche. Pero no era para nosotros. Y entonces dice, esta no es la condición de vida que yo mandé a mi hijo. Este no es el evangelio que está escrito para tu vida. No es. No es esa condición. En otras palabras, iglesia, Dios no te trajo a Horeb. Dios no te trajo al Sinaí, Dios no te trajo a la iglesia, a formar parte de un pueblo santo, a tener un encuentro con la zarza, con el Espíritu Santo, para que te encierres aquí como una religión más. No, señores. Para eso no es la presencia de Dios que se manifiesta. Te trajo aquí para mostrarte su poder y su soberanía. Pero tú vas a tener que hacer algo. Y no es venir todos los domingos aquí. Eso no es. Eso está bien. Eso forma parte de amar a Dios. Pero no es. Y como tú crees que vienes todos los domingos, ya las cosas... No. Esto se puede decir que es la ventana de la cueva, si quieres entenderlo de alguna manera. Pero es algo más profundo, es algo más allá. Dice que él cuando sale de la cueva ve un viento, un terremoto, un fuego, pero dice que Dios no estaba ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios le está mostrando a Elías que Él tiene el control de todas las cosas, que incluso a la naturaleza, los elementos le obedecen. Él puede cambiar tu vida hoy si quiere, pero ese no es el problema para Dios. Él puede hoy darte el milagro que necesitas. Él puede ahora, si le da la gana, sanarte de cáncer, lo puede hacer, pero es que ese no es lo que Dios está buscando en tu vida. Porque Dios es espíritu y es eterno, ¿o no? Y eso es lo que quiere Dios, que tú entiendas la realidad espiritual que estás viviendo. Dios te puede sacar del problema laboral, financiero, quizás debes la casa, si quizás te va a venir el banco, te la va a arrancar. Dios mañana puede hacer que te encuentres un décimo de lotería y ¡ay, me tocó! No lo compres, a lo mejor te lo encuentras. Total, si Dios quiere que te saques la lotería, te lo encontrarás, ¿no? Vamos, digo yo. Además te pone una flecha y dice, el del premio, este es el del premio, porque a veces algunos piden tantas oportunidades, como digo yo, que te va a decir Dios, cógelo, que es el del premio, y firma el Señor de los Ejércitos. ¿O no puede hacerlo Dios? Entonces Dios le muestra a Elías que todo está bajo su voluntad, que el problema no era Dios. Pero dice el verso 13, ¿sabe lo único que no está bajo la voluntad de Dios? Tu elección. Todo está bajo la voluntad de Dios, pero Él nos da a elegir lo que quieres hacer y a quién quieres creer y qué voluntad quieres hacer en tu vida. Verso 13. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? En el susurro de esa brisa apacible, dice que estaba la presencia de Dios. Mire, el creyente que ama a Dios busca y anhela la presencia de Él, la presencia del Espíritu Santo. Hay muchas personas que buscan la manifestación de Dios, los milagros de Dios. Hay gente que quiere, que se acercan a Dios para sentirse bien o para que sus vidas mejoren.
Pero esa es la condición. Buscan que voy a ir a Dios para que Él solucione mi vida amorosa. Voy a Dios para que Él solucione mi vida económica. Voy a Dios para que Él solucione mi vida laboral. Voy a Dios para que Él solucione mi futuro. Voy a Dios para que Él... Y vamos a buscar a Dios. O las manifestaciones de Dios. Son dos cosas. Y eso está bien. Porque Jesús lo deja claro. Esas son las añadiduras. Lo que se te añade cuando tú encuentras a Dios. Pero nosotros dejamos a Dios a un lado. A veces porque creemos que ya está. Y no es cierto. Y empezamos a buscar todos los añadidos. Porque creemos que si los añadidos son, tenemos a Dios. ¡No! Mire, los 10 leprosos fueron sanados, ¿cierto? ¿Cuántos leprosos había? Pastor, 10, ya lo dijo. 9 volaron. 1 regresó a adorar a Dios. Que tú tengas las manifestaciones no quiere decir que lo tengas a Él. Que Dios haga un milagro en tu vida no quiere decir nada en realidad. Cuando el Espíritu Santo está, cuando tú has decidido romper las cuevas de tu vida y salir, es cuando empiezas a ver las manifestaciones de Dios en tu vida. Solamente en esos momentos, cuando tú buscas la presencia del Espíritu Santo, cuando la anhelas, más que a nada en el mundo, más que a nadie en el mundo, lo anhelas a Él. Mira, como decía Bakú, aunque todo me desaparezca, aunque me quiten, aunque la higuera no florezca, aunque mi mujer me deje, aunque mis hijos se mueran todos, aunque suceda aquello, yo con todo te he de buscar. Ahí encontramos, pero claro, siempre sean menos los que buscan la presencia de ese silbo apacible. ¿Se acuerdan que una vez puse a silbar aquí? ¿Cómo sería el silbo apacible? Él oyó el silbo apacible, un susurro al corazón, una voz adentro, el Espíritu Santo que dice que es sensible, que siente el pecado, que siente el menosprecio, que siente la sinrazón, que siente. Al igual como siente el hambre de Él, el deseo de Él. El Espíritu Santo se pasea entre su iglesia y ve los corazones deseosos de Él, amantes de Él. No del milagro de Dios, del Espíritu Santo. Y viene sensible y te visita. Pero tienes que salir de la cueva. No vas a escuchar la manifestación de Dios dentro de la cueva. Y le vuelve a hacer la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Ese voz sensible. ¿Qué haces fuera de tu propósito? ¿Qué hace tu matrimonio fuera del propósito? ¿Qué hace tu familia fuera del propósito? ¿Qué haces aquí fuera? ¿Qué hacen tus dones fuera del propósito? ¿Qué estás haciendo, Elías? Pero ahora se lo dice, no el ángel, no la voz de Dios dentro de la cueva, el Espíritu Santo. No lo escuchó en el terremoto, no lo escuchó en el fuego, no lo escuchó en el torbellino. ¿Dónde lo escuchó? ¿Sabe lo que le responde Elías? Verso 14. Elías respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y he quedado yo solo. Y mira los problemas que tengo. Yo he quedado. Es que mis problemas, mi historia. Es que, ¿qué le podemos decir a Dios? ¿Lo buscamos o no lo buscamos? No puede historia. Es que somos nosotros. Somos nosotros. Verso 15 a 18. Porque Dios no se pone a debatir con nosotros, a convencernos. Él dice, y el Señor le dijo:
ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Azazel, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Hermanos, hay mucho que hacer. Él no se va a parar con nosotros. Ay, es que Elías decía que me quieren matar, es que mis problemas, es que no sé cuánto. ¿Qué haces aquí, Elías? Que me quieren matar, es que mis problemas, es que no sé cuánto. Sale de la cueva, lo recibe el Espíritu Santo. ¿Qué haces, Elías? Es que me quieren matar, es que me profeta. ¿Y usted cree que Dios le dijo, tranquilo, Elías, no te van a cortar la cabeza, no vas a tener más problemas? ¿Le dijo eso? Le dijo con otras palabras, tira, Elías, tira, porque todavía tienes muchas cosas que hacer. Tira, porque se trata de unción. Ungirás a este, ungirás al otro, ungirás. Se trata de unción, se trata del Espíritu Santo y es la unción sobre tu vida. Se trata de todo aquello que tenemos que hacer, de unción. Hemos sido ungidos por el Espíritu Santo para tomar el control de nuestras vidas. Nadie podrá tomar el control de nuestras vidas, sino solamente tú, sumergido bajo la poderosa gracia y el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo único que tienes que hacer. No intentes tomar el control de nada más si no controlas tu vida, si no controlas tus acciones, si no controlas tu actitud, si no cambias en nuestra mente. Tenemos que cambiar tantas cosas, no es fácil, porque encima Dios le está diciendo y se trata de lucha, y el que escape de la espada va a luchar contra el otro, y el que escape del otro es una lucha espiritual, no vaya a cortar cabeza, es una lucha espiritual. Es oración, es fe, es sacrificio. Es que no tiene que ver con que tengas miedo a esto, con que suceda lo otro. Es que tienes que salir de tu cueva, de tus cuevas, derribar las murallas de tu corazón, porque Dios está contigo. Dice lo que está a tu lado, Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. 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 Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. Y es un silbo apacible. Es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo. Mire, no estamos solos. Elías se creía la paranoia que se había creído. Yo solo he quedado. Mis problemas, los problemas con mis hijos, los problemas con el burro. Y le dice Dios, ¿para qué está diciendo tonterías, Elías? No se lo digo así, pero te lo digo yo. Parafraseo, ¿no? Si hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Si hay 7,000 que no han besado a Baal. Si hay 7,000 que están buscando de Dios. Si hay tantos hombres que estoy preparando. No se trata de ti, Elías. No se trata de ti. Se trata de lo que tengo que hacer yo. Con Hazael, con Eliseo y con tanto. Se trata de Dios otra vez. Se lo dije la semana pasada, ¿no? Se lo dije hace 2 semanas. ¿De quién se trata? ¿De usted o de Dios? Dígale, ¿de Dios? ¿Crees o no crees? ¿Lo busca o no lo busca? Se trata de Él. Mire, sucedió que Dios lo había preparado todo. Pero Él nos deja, nos alimenta para que vayamos al desierto. Nos alimenta, nos deja dentro de la cueva. Deja que ahí siga nosotros con nuestras historias, ¿no? Pero al final cuando dice, esto es lo que tienes que hacer. Unción, busca al Espíritu Santo, porque hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, y no se trata de ti lo que tiene que hacer Dios, no se trata de mí lo que tiene que hacer Dios, se trata de Dios, de las almas de Dios, de los hijos de Dios, de los niños de Dios, que se están perdiendo porque nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Se trata de Dios, y no lo puedes hacer porque vamos corriendo a hacerlo. Pues vamos a repartir folletos, pues vamos a tal, vamos a hacerlo. No lo puedes hacer en lo humano. Sin el Espíritu Santo no lo puedes hacer. No vas a cambiar nada sin el Espíritu Santo. Estaba hablando el otro día con los varones, porque yo sé que Dios va a hacer algo con los varones este año que estamos entrando ya. ¿Va a hacer algo? No sé, porque los varones desaparecieron de la historia de la iglesia, después de la iglesia primitiva. No se volvieron a encontrar. Salvo excepciones. Porque a veces los varones quieren autoridad, ¿no? La autoridad de mi mujer, la cabeza.
Decía, varones, la autoridad no se impone. Una mujer siempre reconocerá la autoridad de un hombre de Dios, porque la da el Espíritu Santo. Y cuando la mujer la ve en el hombre, se ciega, porque es lo que dice la palabra de Dios. Yo no voy a imponer la autoridad a mi mujer, pero mi mujer verá que si yo soy un hombre de Dios, me va a seguir. No le queda otra que seguirme. Aunque fuera rebelde ella, me va a seguir. Porque es el Espíritu, y la mujer es espiritual, y va a seguir al cabeza de Dios. Hombres como Elías, como Gedeón, como David. Pero le dice Dios, vuelve por donde viniste. Vuelve por el camino del desierto, porque todo este tiempo lo has perdido, Elías. Y te traje aquí a Horeb, te traje a la presencia de Dios, te trajo al Monte Santo, te traje a su casa, porque es la casa de Dios, para que tengas un encuentro con Dios. Y hemos seguido con nuestras historias. No nos trajo para eso. Entonces volveremos a su debido tiempo, con las promesas de Dios, con la bendición de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ese es el camino, cumplir nuestra misión. Pastor, ¿cuál es mi propósito en la vida? Ser lleno del Espíritu Santo. Si solamente fuera ese, busca ese. Ser lleno del Espíritu Santo. Ansiar, anhelar el Espíritu Santo. Y mire, me sorprendió porque ayer estaba hablando con una joven, 19 años, con un deseo del Espíritu Santo. Y nos contaba, yo a veces me encierro en mi habitación y llega ese perfume. En mi casa ese perfume del Espíritu Santo lo inunda todo. Ese deseo. Y me quedo. Y alguien me decía, yo estaba comprando. Y el Espíritu Santo me recordaba que me había equivocado con aquella persona. Y sentí en mi corazón. Y ahí donde estaba lloré. Y todo aquello lleno de gente. Y yo llorando. Porque el Espíritu Santo es una persona que está en tu interior. Y valga esta comparación, aunque no es como el bebé que está en la barriguita y te da la patada. Pero qué madre, cuando está embarazada no dice no voy a beber alcohol. Si fumaba dice no voy a fumar. Si hacía esto no lo voy a hacer. Y no voy a hacer aquello porque hay alguien dentro de mí. Véalo así si usted lo entiende mejor. El Espíritu Santo de Dios. Y hasta que no anhelemos por encima de todas las cosas, no veremos lo que hay. Pero Dios me decía, hay muchos, hay miles que Él está preparando. Tú sigue invitando a salir de la cueva. Tú sigue invitando a ser Gedeones. Tú sigue invitando a David que volverán a recuperar. Sigue invitando. Porque la invitación no es mía. Yo también he sido invitado, mis señores y señoras. Yo mismo he sido invitado y me apasiona. La invitación es de Él. No es del pastor, no la confunda nunca. La invitación es de Él. Y Él puede hacer algo como lo que hizo con Caleb con 85 años. Hizo grandezas con Caleb. No se trata de edades. No se trata de si fuiste divorciada o no fuiste divorciada, si eres casado. No se trata de eso. Se trata de que aceptes la invitación. Y que decidas salir de tu cueva. Y que decidas elegir el camino que Él nos marca. Porque las experiencias de Dios y las manifestaciones vendrán, pero siempre vienen después de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Ponte en pie conmigo hoy.